Bien, eh, pues solamente como estamos haciendo ya un cierre de las clases anteriores, solamente hago un repaso brevísimo para que tengamos pendientes los elementos que vamos a juntar. Hablamos del sumo sacerdote y sus vestiduras. Hablamos de que antes solamente el sumo sacerdote entraba y en Hebreos se nos habla por medio del apóstol que ahora todos tenemos la puerta abierta hacia el lugar santísimo. Hablamos también eh, de que con, para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que llevar una vestidura específica. Eh, no era cualquier vestidura, era una vestidura de lino que representa precisamente un orden más elevado. Estuvimos hablando acerca de qué es pecado, vimos diferentes tipos de pecado, tanto en la forma en la que los vemos en el mundo cristiano, y abordamos también el concepto de pecado en el término hebreo, y vimos que había algunas diferencias, que mientras que nosotros todo lo encerramos en pecado, en hebreo sí existen diferencias en niveles de pecado. Nosotros como santos de los últimos días sabemos que efectivamente esos niveles sí existen. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que pueden ser en ignorancia o que pueden ser dolosos, pero son perdonables. Y la ley de Moisés solamente cubre los perdonables y los de ignorancia. Los pecados de caret o de muerte, esos no tienen cobertura en la ley de Moisés. Por lo cual, entonces, muchos, si no es que todos en el mundo, debido a que morimos, estamos condenados a pecados de caret. De alguna u otra manera, todos somos pecadores de muerte y por lo tanto, morimos. Morimos tanto físicamente como espiritualmente. Y no hay forma de hacer reconciliación con Dios a menos que se abra una puerta. Se abra una puerta que nos permita ese acceso al lugar santísimo. Vimos que entonces la única manera que había era por medio de el Mesías. El Mesías nos ayuda a poder abrir esa puerta y hacer reconciliación con Dios. Vimos que además, eh, digamos, de los sacrificios de sangre, también existen otros tipos de sacrificios, pero siempre están ligados al altar y a las ordenanzas del tabernáculo, por lo cual al mismo tiempo están ligadas a la sangre que se derrama en el tabernáculo. Y obviamente, entonces vemos que hay un poder expiatorio en la sangre, de tal forma que entonces la sangre de Cristo sí tiene validez para poder expiar pecados. Pero eso equivaldría a decir que Dios acepta sacrificios humanos, lo cual dijimos que sí los acepta, pero en cierta medida. No significa que tenemos que ir como Isaac a sacrificar a nuestro hijo primogénito, porque Dios provee un medio para hacerlo. ¿Qué medio provee? Eh, Además de todas las ofrendas que hay, Dios provee también un modo de que podamos ser librados de ese sacrificio humano que tendríamos que hacer para pagar. Doctrina y Convenios en la sección 18, si no me equivoco, 18 o 19, no fue el capítulo, pero nos dice que si nosotros no nos arrepintiéramos, tendríamos que padecer como Cristo, padecimiento que hizo que Él temblara y entonces aún desmayar. Ese pago nosotros tendríamos que hacerlo. En pocas palabras, si nosotros quisiéramos pagar nuestros propios pecados, simplemente tendríamos que morir, tendríamos que ser sacrificados. Pero el Señor, previendo todo esto, nos da la oportunidad
de solamente hacer un sacrificio con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ahorita vamos a ver que esa expresión no es sinónimo de arrepentimiento, que muchas veces nosotros como santos de los últimos días, que conocemos bien este concepto, a veces lo confundimos. Confundimos el arrepentimiento con el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, pero son complementarios, no son la misma cosa. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en eso. Y bueno, por último, también vimos que eh, existen, bueno, decíamos que existen diferentes formas de pecados y por lo tanto también existen unas formas específicas de expiarlo. Y el pecado pesha, que es el pecado de muerte, nosotros podemos ahora saber que existe un perdón para ellos, excepto el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es el único que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. El día de hoy vamos a hablar solamente de dos cosas que nos falta complementar de este día. El año del jubileo y el otro tema que es quizá el más, que quizá menos conocemos, es el sacrificio de la vaca roja. Y entonces, cuando a veces lo menciono, esto del sacrificio de la vaca roja, varios miembros de la iglesia, pues ya me están tachando de brujo, hereje, y casi casi hasta como de satánico, ¿no? Eh, Sobre todo porque muchos cristianos pues no saben que existe este sacrificio, el sacrificio de la vaca roja. Entonces, en lo que queda de minutos, solamente me gustaría saber si alguno de ustedes ya había escuchado acerca de este sacrificio de la vaca roja. Yo no, no, jamás. Ok, muy No, bien. nunca. Estas son dos cosas que complementan Yom Kippur. Y vamos a ver que lo hacen más especial todavía. Imagínense, es así como que brutalmente sagrado. Y hasta me atrevo a decir que brutal es una palabra inapropiada para referirme a este día, pero realmente es algo extraordinario, porque representa precisamente todos los juicios que caerán sobre la tierra al momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, para algunos será un día grande, prodigioso, y para otros será un día terrible y de espanto. Entonces, esto es todo lo que representa el día de Yom Kippur con respecto a la segunda venida de Cristo. Eso aparece en Apocalipsis. Uh-huh. Así es, Así. de hecho, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Muy bien. Entonces, ya solamente nos queda un minuto. Cierro de una vez la sesión y comenzamos así de lleno en la siguiente, ¿sale?